Buenos días a todos los participantes de este curso introductorio a la inteligencia artificial en salud, en nuestra edición número 2. Soy el ingeniero Josué Caicho y juntos vamos a poder descubrir y poder comprender acerca sobre cómo es el manejo de los chatbots y cómo estos nos pueden beneficiar y su uso en salud. El tema es asistentes virtuales y chatbots para automatización de procesos y apoyo al paciente. Como objetivos de esta ponencia vamos a comprender qué son los chatbots, las ventajas de uso de los chatbots, conocer la lógica y funcionamiento de estos y aprender cómo los chatbots apoyan en el campo de la salud, mejorando la experiencia del paciente. Primero, ¿qué es un chatbot? Un chatbot es un programa informático que utiliza la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural para comprender las preguntas de los clientes y automatizar las respuestas a dichas preguntas, simulando la conversación humana. Para nosotros no es muy lejano este concepto debido a que al ingresar a muchas webs la adquisición de compra de productos, hemos podido encontrar a estos pequeños asistentes que nos van a consultar sobre qué deseamos en ese momento o que nos consultan. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Si bien estos temas se van a desplayar en otras presentaciones, vamos a dar un concepto breve, como la inteligencia artificial es este lenguaje o esta interpretación de las computadoras, las máquinas, para poder comprender y poder darnos respuestas a nosotros. Y el procesamiento del lenguaje natural es como esta máquina o esta computadora asimila la forma de responder o contestar a preguntas como si fuera una persona o un ser humano. Ahora bien, todas estas tecnologías van a ayudar a que el chatbot pueda comprender las preguntas del cliente y de forma automática pueda darnos respuestas, tratando de que el tiempo sea breve para nuestro contenido. ¿Y el chatbot solo se presentará en forma de texto? No. El chatbot también nos permite a nosotros tenerlo o contestarlo, responderlo por audios, por imágenes e incluso también dentro de las mismas conversaciones que podamos tener dentro de los temas. El siguiente punto a destacar es el procesamiento del lenguaje natural. Hemos abarcado un poco de esto en diapositiva anterior, pero vamos a detallar cómo este procesamiento del lenguaje natural nos es muy importante, debido a que diferentes tecnologías, ¿no?, se utilizan para que nosotros podamos comprender de forma natural la interpretación o las respuestas que nos da los equipos y las computadoras. Por ejemplo, utilizan tecnologías como el data mining o el machine learning, que estas permiten que uno pueda acceder a bases de datos y dentro de estas bases de datos pueda encontrar información relevante para poder responder. Es decir, nosotros, por ejemplo, le preguntamos a la computadora de qué color tiene nuestra bandera, ¿no? Algunos van a poder decir rojo, otros van a poder decir colorado, o van a poder darnos estas tonalidades, ¿no?, para que nosotros los podamos llegar a conocer, debido a que interpreta el lenguaje en el que nosotros le hablamos y según eso nos va a dar la respuesta, ¿no? Asociándose con otras tecnologías, ¿no?, como es el text mining o como es el lenguaje natural, generaciones, y también el lenguaje natural para entendimiento que nosotros vamos a tener, ¿no? Mediante este procesamiento del lenguaje natural, nosotros vamos a poder comprender lo que nos digan chatbots. Y algo a detallar es que esto hace que nosotros, personas, nos podamos acostumbrar y no sintamos que estamos conversando con una máquina. Es por eso que a veces se presentan con nombres, ¿no? Me llamo Siri, me llamo Alexa, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? También va asociado a cómo es el lenguaje y la cultura que se tiene en cada país o en cada sector de población. De esa forma, el chatbot va a poder interpretarlo en las conversaciones y va a poder darnos una mejor respuesta. ¿Cuáles son las ventajas de los chatbots? Bueno, vamos a poder mejorar la relación con los clientes y la fidelidad a la marca, reducir costes y aumentar las eficiencias operativas y generar oportunidades de venta y satisfacción a los clientes. Bueno, en el caso del sector salud no vemos el tema de ventas, pero sí nos vamos a enfocar en lo que es la satisfacción de los clientes.
Diferencia de un chatbot con lo que son los asistentes virtuales. Bueno, nosotros seguramente dentro de nuestra expertise o al momento de querer realizar alguna compra o adquisición de algún producto, hemos tenido el caso de los chatbots. Y cuando nosotros hemos trabajado en alguna empresa o estamos asociados a alguna de ellas, vamos a ver el caso de los asistentes virtuales. Y quizás nos preguntemos cuál es la diferencia. La diferencia más marcada es que el asistente virtual está orientado para servir al usuario, mientras que un chatbot está orientado para servir a la empresa que lo implementa. Es por eso que cuando nosotros tenemos asistentes virtuales, ¿no?, se encargan de personalizar más la persona, cómo son sus comportamientos, cuáles son sus gustos y cuáles son las alternativas que nos pueden ofrecer. Mientras que el chatbot va orientado netamente a lo que la empresa o las industrias requieren. ¿Cómo funcionan los chatbots? Bueno, chatbots de inteligencia artificial actuales utilizan comprensión del lenguaje natural para determinar las necesidades del usuario. Utilizan herramientas avanzadas de inteligencia artificial como el Machine Learning y el Deep Learning para determinar lo que el usuario está tratando de obtener, desarrollando una base de conocimientos más detallada de preguntas y respuestas que se basan en las interacciones de los usuarios. De este modo, se mejora la capacidad para poder prever las necesidades del usuario con precisión y responder correctamente a lo largo del tiempo. Es decir, chatbot no se limitará solo a conocerte para poder responderte en lo que estás necesitando, sino que a lo largo del tiempo también va a poder darte alternativas con respecto a la data personalizada que tienes sobre tu persona. Si, por ejemplo, tú frecuentemente sufres de alergias o tienes ciertas complicaciones en salud, el chatbot va a asimilar esa información y te va a dar opciones necesarias para las cuales puedas complementar los temas de salud que necesites. Recomendaciones de pastillas, recomendaciones de centros hospitalarios, recomendaciones de tratamientos o recomendaciones de dietas que ayuden o faciliten a la salud que estás mostrando. Eso es en el campo de salud. Si lo ves desde otros campos, puede asimilar a cuál es tu perfil de usuario, cuál es tu perfil de comprador, qué necesidades tienes. Todas ellas están recopilando y para eso utilizan estas herramientas como son el Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? De esta forma va tratando de obtener todo lo que necesite para poder desarrollar su base de datos en base a las preguntas y respuestas que nosotros le podamos proporcionar. ¿Cómo funcionan los chatbots? Bueno, aquí vemos cómo es el análisis de este proceso, mediante el cual el chatbot hace las interacciones con el usuario. Revisa, analiza las conversaciones, los mensajes que nosotros tenemos, podamos tener, puede mantener la gestión de esta información, tiene planes de acción, emite repreguntas, ¿no? Y toda esta información es consultada mediante una base de datos que se va formando y que se tiene ya formada para poder obtener un conocimiento y poder proporcionarnos una respuesta, la cual será enviada al usuario y se repetiría el ciclo. Consideraciones que debemos de tener en cuanto a los chatbots en salud. Si nosotros deseáramos poder gestionar un chatbot, tener un chatbot dentro de nuestra empresa o dentro de nuestras oficinas, ¿qué debemos de pensar o qué debemos de entender? Bueno, primero lo que necesitamos es identificación de un problema. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos que resolver? Quizás nosotros necesitemos tener un contacto con los clientes, un contacto con los usuarios, poder analizar cómo se sienten, poder analizar cómo están, proveerles un servicio de salud, presentarles alguna cita médica, hacer reservas. Entonces, una vez que nosotros identificamos el problema que nosotros necesitamos resolver, vamos a ver la primera etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Bueno, la evaluación del producto. ¿Qué estándares regulatorios existen? Si nosotros vamos a conversar con el chatbot por temas de salud,
cuáles son los regímenes a los cuales nosotros necesitamos acoplarnos. Declaraciones de desempeño válidas. Cuando nosotros presentemos un chatbot, ¿cómo el usuario va a manejar el sistema? ¿Deseamos que lo haga mediante texto? ¿Deseamos que lo maneje mediante comandos de voz? ¿Vamos a poder aceptar el uso de imágenes o videos para poder hacerlo entender al chatbot qué es lo que necesitamos? Bueno, todas estas declaraciones nos van a ayudar ¿a qué? A tener la evaluación del producto que deseamos nosotros presentar, mediante cuál es nuestro público objetivo y bajo qué estándares vamos a nosotros a necesitar trabajar. Consideraciones de implementación. ¿Funciona en la práctica? Es decir, lo que nosotros queremos proveer a los usuarios, ¿realmente va a funcionar? ¿Realmente es lo que necesita el usuario? Si el usuario lo que necesitara es el poder hacer adquisición de unos medicamentos, nuestro chatbot le va a ofrecer una cita médica. Bueno, tenemos que ver qué es lo que, cómo funcionaría en la práctica el chatbot que nosotros deseáramos implementar. Apoyo del personal y de los usuarios del servicio. Debemos de ver cuál es nuestro recurso humano o cuáles son nuestros servicios que nosotros podemos tener. Y de esa forma vamos a tener las consideraciones para la implementación. Cultura de la ética. ¿Cómo vamos a manejar los datos personales de los usuarios? El chatbot va a tener a conocimiento toda la información y va a poder replicarla a otros usuarios. Bueno, ahí hay un tema de control de identidad. El chatbot va a permitir el poder aconsejar o asesorar tratamientos que no son o no están comprobados. Bueno, parte de la cultura de la ética son dentro de estas consideraciones a implementar factores que nos van a ayudar a entender qué necesitamos. Protección de datos y privacidad. Ya tocamos un poco de ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros manejemos nuestro chatbot, vamos a tener que tomar en cuenta cuáles son las informaciones que podemos utilizar del usuario y cuáles no se deben de revelar. Mantenimiento continuo. Si bien es cierto, al tener implementado cualquier herramienta, todas ellas necesitan el que se pueda realizar un mantenimiento. Es decir, actualizaciones, horas, con respecto a las solicitudes o quejas que podamos tener de los usuarios o a las necesidades que nosotros podamos enfrentar. Necesitamos una nueva función, necesitamos reemplazar un botón, necesitamos corregir alguna línea de código. Entonces, estas consideraciones se deben de tomar en cuenta al momento de realizar una implementación. Adquisición y entrega. Puntos a resaltar. Adquisición conforme. Es decir, el usuario está conforme con la herramienta que se les ha dado, chatbot, quizás no se apega a todos los requerimientos que se han tenido que validar hasta esta etapa. ¿Cómo podemos realizarlo? Bueno, podemos mejorarlo de repente en una mejora continua, mediante un mantenimiento, ¿no? O en una siguiente versión. Resultado contractual sólido. Bueno, nosotros tenemos que verificar de manera bien establecida cuáles son nuestros requerimientos y cuáles ya han sido validados por nuestros usuarios. De esta forma nosotros vamos a tener todos esos resultados que nos van a proporcionar un insight para las mejoras o los mantenimientos que nosotros tengamos que realizar. Ejemplos de chatbots en salud. La mayoría de los ejemplos que estamos citando en esta presentación los vamos a poder encontrar dentro de la bibliografía. Y varios de estos se aplican a lo que es medicina general. Es decir, van a poder verificar los síntomas mediante el uso de inteligencia artificial y de esta forma vamos a poder recomendarle a los usuarios, ¿no? Qué eventos o qué acciones tomar cuando ellos tengan ciertos síntomas y qué pueden hacer. Por ejemplo, puedo derivar a un médico, lo pueden compartir su situación, ¿no? Para consulta, ¿no? Sin tener que contactar al médico, de repente solo por texto, el poder validar también dicha información para que le pueda generar una cita médica.
forma inmediata. En muchos de estos casos también se relaciona con dietas, ¿no? O también tratamientos que ellos puedan utilizar, ¿no?, que no tengan una restricción por parte de los médicos. En algunos de estos casos vamos a ver que se especializan en ciertas materias. Por ejemplo, el One Remission se aplica al área clínica de oncología. ¿Y qué nos dice su descripción? Bueno, que ayuda a los pacientes y sobrevivientes del cáncer a acceder a información que les ayuda a recuperarse. Por ejemplo, los ejercicios, las dietas, prácticas por cáncer, sin tener que comunicarse con su médico cada vez. También brinda acceso a oncólogos en línea 24/7 si es necesario. En el caso de Jupper, que está aplicado al área clínica de salud mental, monitoriza y tiene como objetivo mejorar la salud emocional de los usuarios mediante técnicas de TCC. Los usuarios reciben invitaciones personalizadas y la capacidad de controlar su salud emocional y realizar un seguimiento de su estado de ánimo. Los usuarios se comunican con un chatbot dentro de la aplicación, aprende de las conversaciones y personaliza el contenido de la aplicación para el usuario. En todos estos chatbots que estamos mencionando dentro de la literatura, vamos a poder entender de que son en su mayoría para poder realizar consultas, ¿no? Y que éstas nos puedan proveer alguna información de apoyo para el paciente y poder tener un registro también de sus antecedentes clínicos y de esa forma puedan proporcionar un diagnóstico. ¿Reemplazarán estos chatbots al apoyo de un médico especialista? No. Si nos damos cuenta también, estos chatbots, ¿qué es lo que nos permiten? Permiten consultar a un médico en caso de la situación sea cada o grave. De esta forma podemos entender que los chatbots no reemplazan el conocimiento humano. Esta inteligencia artificial no reemplaza las especialidades de los médicos. Sin embargo, son una ayuda que puede beneficiar a los pacientes para que estos puedan tener alivio, que estos puedan poder registrar también su información y de esta forma permitan o colaboren con los especialistas en salud, aplicado a la telesalud, que también va a permitir que estos médicos puedan apoyarlos en diferentes horarios, ¿no?, a los pacientes y puedan llegar a solucionar los inconvenientes que puedan presentar estos. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones que debemos de tener al momento de seleccionar un chatbot. Elegir una solución que permita lograr sus objetivos inmediatos, pero que no limite la expansión a futuro. Cuando nosotros tengamos que seleccionar un chatbot, debemos preguntarnos, ¿por qué quiere un equipo tener su propio chatbot? ¿Cómo se aborda actualmente este objetivo y cuáles son los retos que están generando la necesidad de utilizar un chatbot? ¿Cómo podrían otros grupos de su organización utilizar esta tecnología para sus necesidades, como la asistencia a agentes, el soporte de recursos humanos, el soporte que pueda proporcionar TI de forma interna, e incluso la inscripción de prestaciones sanitarias? Bueno, el siguiente punto. Entender la repercusión que tiene una inteligencia artificial en la experiencia del cliente. Como muchas palabras de moda, se habla mucho de la inteligencia artificial, así que es conveniente averiguar dónde y cómo podemos utilizarla. Debería estar sirviendo para comprender lo que tratan de hacer los clientes y para dar sentido a las diversas maneras que se pueden expresar, así como para gestionar las conversaciones de una manera natural, que no suene a algo robótico. El objetivo es hacer llegar al cliente la información que necesita sin llegar a un callejón sin salida. Esto no sería más que un banco de preguntas frecuentes. También es de vital importancia el preguntarse qué hace falta para crear, entrenar y mejorar un chatbot a lo largo del tiempo. Y a pesar de todo el entusiasmo que genera la inteligencia artificial, esta no llega sabiendo todo lo que nosotros necesitamos de ella. Por tanto, debemos comprender bien qué intenciones, qué objetivos nosotros estamos buscando o qué contenido predefinido se incluye listo para su uso.
y lo que necesita para generar más. Algunos chatbots ofrecen la capacidad de utilizar registros de chat y transcripciones históricas para crear estas intenciones, lo que permite ahorrar tiempo. Luego que utiliza el Machine Learning o también pueden ajustar y mejorar automáticamente las respuestas a través del tiempo. Como punto final, determinar si el chatbot cumple con los requisitos de despliegue y la escalabilidad y seguridad. Es decir, si este chatbot realmente cumple con los requerimientos que hemos establecido desde el inicio. Recordemos que cada organización y sector tiene sus propios requerimientos y necesidades, por lo que es importante que se definan claramente estos requisitos de inicio. Y muchos chatbots se entregan a través de cloud para poder aprovechar los aprendizajes y los resultados de las conversaciones con otros clientes. Por lo que si necesita una solución en local o en un entorno de un solo arrendatario, la lista de proveedores disponibles es más corta. También es importante comprender si se utilizan sus datos, cómo, ya que se puede ser mucha relevancia para los sectores altamente regulados. En el caso del sector salud, como hemos visto dentro de las implicancias, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta temas éticos y los temas de seguridad en la información. De esta forma, al tener todas estas pautas dentro de nuestros saberes, vamos a poder seleccionar un chatbot o generar nuestros requerimientos para poder crear un chatbot que se acomoden o ajusten a nuestras necesidades. Muchas gracias.